Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Nace en Monterrey, Nuevo León, en 1982. Mientras se prepara para ser ingeniero, un chispazo enciende su vocación y deja no solo su escuela, incluso su país, para ir a estudiar letras inglesas en la Universidad Católica de Chile, donde logra conectar con otras personas que, como él, disfrutan descubrir y crear mundos mediante las palabras. De regreso en México, cursa la maestría en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Aquí ha logrado compaginar su trabajo como profesor y escritor. Es autor de novelas como La ilusión del caos, La ilusión del cambio y Escaleras, obra ganadora del Premio Nuevo León de Literatura 2018. También es Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2023 por su obra Daltónico. Hoy vamos a conocer más de Carlos Calles Guerra, aquí en La Fogata. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy nuestro pretexto es la literatura y me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta fogata que hemos preparado tan especial, ya que recibimos aquí en la capital michoacana a Carlos Calles Guerra, quien recientemente recibió un premio nacional, pero además tiene ya una trayectoria importante que no solo se refleja en sus publicaciones, sino en las que ha dejado como profesor y también como pues asesor y a veces impulsor y jalador, porque también hay gente a la que se tiene que jalar de otros escritores. Bienvenido a La Fogata. Muchísimas gracias, Astrid. Es un placer, un honor estar aquí y compartir este espacio con todas las personas que nos están viendo. Pues en este libro por el que fue premiado, una novela que se llama Daltónico, que tiene que ver justo con una característica propia. Supongo que todos los textos son autobiográficos, pero aquí hay muchas semejanzas entre tu personaje y tú, desde el nombre, quizás, sí, pues, esta característica. Exacto. Sí, es una novela autobiográfica, definitivamente, pero sí es una novela muy personal. Yo también soy daltónico, justamente. Y en la excusa en la novela para que se llame daltónico es la cuestión simbólica de cómo, por mi parte, yo y claramente también el personaje, pues somos casi inadecuados para la vida y para muchas cosas que personas que no son daltónicas dan por sentadas. Desde los detallitos de, no sé, las flores, cuestiones de la naturaleza, a cuestiones más de tecnología, de un foquito que se prende rojo o verde y que yo lo veo igual y no sé si ya se terminó de cargar el celular o no, por decir algo, ¿no? Pero eso también en la novela se lleva de forma simbólica a la adecuación del personaje a la vida social. Él es un Charlie, es un tenista ya retirado, uno de los mejores tenistas ficticios que ha visto México, y ya se retiró, ya pasó su época y ahora regresa a la vida de una persona normal que ha dejado atrás la fama. Lo siguen reconociendo en la calle de repente, cuestiones por el estilo, pero ahora es el proceso de adaptarse a lo cotidiano, a un presente distinto al anterior que vivió por tantos años de estrés, de exigencia, de un alto rendimiento deportivo. Y ahora le toca la parte de ser un papá. Y también en una estructura poco convencional, porque no está casado con la mamá del hijo, pero aún así él quiere ser parte de la vida del hijo. Y no es mi caso para nada, pero yo escribí esta novela durante los meses más duros de la pandemia, aunque no es una novela de la pandemia, no aparece ahí para nada este tema.
Em, Aún así, bueno, para mí fue una época de momentos de calma, porque como bien decías ahorita, soy profesor y por suerte tuve la fortuna de que pude seguir dando clases a distancia, pero pues todo muy tranquilo y eso me daba mucho tiempo sin entrar al tráfico de Monterrey todos los días, me dio mucho tiempo para escribir y, y también reflexionar. Entonces la novela, como decíamos, pues sí es una novela muy personal, aunque definitivamente no es autoficción como se le está conociendo ahorita últimamente a las obras autobiográficas, que sí comparto mucho con el personaje y todavía leo algunas páginas, algunos fragmentos y de verdad que por dentro siento, muchas veces se me salen las lágrimas. eh, pero sí es una novela muy íntima para mí y pues con los lectores que yo he tenido la fortuna de que me den su retroalimentación, sí la sienten así muy, casi hasta confesional, muy íntima, muy personal la novela. ¿Creciste en Monterrey? Sí, Naciste ahí, pero creciste ahí. más o menos, sí, hasta los 7 años. Después, por el trabajo de mi papá, me cambié mucho de ciudad. Viví en Guadalajara, en Querétaro, en Tequisquiapan, que es un pueblito ahí en Querétaro, en San Juan del Río, Querétaro también. Estudié la carrera en Chile, también viví en Estados Unidos y después ya de muchos años de andar moviéndome para todos lados, regresé a Monterrey a los 25 años. Entonces ya tengo 15 años en Monterrey. Mencionabas cuando recibiste este premio, em, mm, bueno, hablabas de tu padre, ¿no? Y que había sido un excelente padre. Cuéntanos un poquito, también decías que eres un lector tardío, Ujú. pero entonces, ¿qué había en tu casa, qué había en tu familia que quizás te llevó no a la lectura temprana, pero sí a las historias o a querer compartir este tipo de experiencias? Claro, sí. Am, Mi papá estudió comunicación y creo que ya de ahí él em, es muy extrovertido, quizás es lo contrario a mí. Él llega a un lugar y a ver, hola, ¿cómo están? Saludando. Mi hijo, de hecho, de 4 años, también yo creo que lo sacó por parte de él y por parte de mi esposa, que son muy extrovertidos. Y, y sí, bueno, él fue un muy buen padre, un excelente padre, como lo dije ahí en el discurso de la ceremonia, porque me sentía siempre muy cercano a él. La parte, eh, bueno, en su rol, que no sé cómo llegó a ese rol, pero pues él, digamos que sí estaba ausente desde la mañana hasta la noche que llegaba del trabajo, pero yo recuerdo que él, o sea, llegaba del trabajo y se hacía el tiempo para estar conmigo y no sé, las cosas que me gustan siempre me impulsó para yo desarrollarlas. Estaba ahí presente cuando yo empecé a jugar tenis, bueno, de Charlie también, eh, que también yo jugaba tenis cuando era niño, pues, o sea, él me llevaba a jugar, estaba ahí en los torneos, mi mamá también, claramente. Em, pero entonces, sí, creo que él me educó con el ejemplo. Me, eh, me llevaba así como me arrastraba para hacer las cosas que él sabía que eran buenas para mí. Y la parte de la lectura también creo que viene en gran medida por parte de él, que, que siempre teníamos una pequeña biblioteca, no muy grande, pero me acuerdo muy bien que el primer libro que leí conscientemente ya de adolescente fue porque estábamos en una tienda, y me dijo, estaban ahí los libros y lo agarra uno si te gusta. Y ya, pues lo agarré y lo compré, me lo llevé a la casa y lo leí. Y él me preguntaba, ¿y cómo vas? ¿Si te gustó? ¿Qué sé yo? Y ya cuando se dio cuenta que me empezó que el gusto por la lectura permanecía, él siguió pues impulsándome hasta el punto en que yo estaba estudiando ingeniería electrónica y comunicaciones antes de estudiar letras inglesas. Y cuando hice el cambio, que quise hacer el cambio, a pesar de su escepticismo inicial, no pasó mucho tiempo para que ya me dijera que sí me apoyaba y eh, muy a su manera, ¿no? De regiomontano, eh, empresario, así, ¿no? Como de pero vas a ser el mejor si vas a estudiar letras. Quiero que
le eches todas las ganas y como también exigiéndome, ¿no? Fue como, bueno, pues sí. Y ha resultado hasta ahora. Me ha ido bien. Muy bien. Y tienes muchas historias que compartes también. En una novela previa hablas también sobre la relación de una madre con su hijo, ¿no? Sí, exacto. Y todo esto queremos que nos cuentes, pero tenemos que ir a una pausa. Estamos aquí en La Fogata, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, platicando con el escritor Carlos Calles Guerra. Y esto es La Fogata. Quédese. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Carlos Calles y justo nos hablaba de esta figura de su papá fuerte, ¿no? Como deben ser los hombres en México, y lo decías en Monterrey. Creo que ahí también es todo otro personaje y otro estereotipo, el de los hombres del norte. Una figura que pues has desmitificado también tú como hombre y como papá, que has desarrollado de una forma diferente, o quieres por lo menos, según lo que nos platicas. Sí, exacto. Cuando hace poco más de 4 años, cuando ya con mi esposa, bueno, sí, 5 años, decidimos que ya íbamos a tener un hijo. Es muy curioso el proceso, digo, desde el punto de vista del hombre, porque voy a hablar en primera persona, en mi caso, yo estaba ahí junto a mi esposa, ella pasando por todos estos cambios físicos, hormonales, emocionales, y yo seguía siendo la misma persona. Entonces, a un lado de ella me sentí un poco inútil, impotente, pero con la convicción de hacer lo mejor posible por ella, por mí y por nuestro futuro hijo. Y fue un gran proceso de aprendizaje, de cuestionarme cómo quería ser yo como papá, que claramente admiro mucho a mi papá y es la gran figura de mi vida, pero aún así yo pues entiendo que no fue perfecto y no es perfecto. Entonces yo cómo podía hacer para no cometer los mismos errores con mi hijo. Em, sí, es una cuestión bien interesante y por la parte como dices, del estereotipo de la persona de Monterrey, quizá porque como decían, yo no viví tanto tiempo allí, o sea, crecí un poco en los primeros años, de los primeros 7 años, y después ya estuve lejos. Aparte no como carne, soy vegano, y que es una de las grandes características de cuando se habla de alguien de Monterrey. Eso mismo creo que hace una naturaleza un poco menos violenta o menos, no sé, más empática, comprensible, no sé, de enfrentar las situaciones y los problemas y la vida en general desde otra perspectiva. Y como dices, pues sí, entonces fue a través de Daltónico examinar ese rol que tengo yo como hombre y en gran medida cuando se pueda pues también alzar la voz, decir pues lo que pienso independientemente de lo que piensen los demás, no como con el veganismo. Tampoco es mi intención estar convenciendo a las personas para que se hagan veganas, pero bueno, es como un activismo hasta cierto punto pasivo, pero que cuando el lector tiene el texto ya enfrente pues se convierte en activo y así es como expreso esas inquietudes y esas situaciones de mi vida. Claro. Y también con las mujeres de tus familias has tenido relaciones interesantes. Comentábamos que en Escaleras hay también un acercamiento a esta relación entre una madre y su hijo. Sí, exactamente. Escaleras, que fue una novela muy importante para mí porque con ella gané el Premio Nuevo León de Literatura hace como 5 años, 4 o 5 años. Y ahí surge a partir de la relación con mi abuela. Ella también una figura bien importante en mi vida, em, que, que me vio crecer, digo, también sigo hablando en primera persona, pero estoy seguro que muchas personas se relacionan o se identifican con esta situación. Viví muy cercano a esta abuela, pero ya creciendo,
por razones que yo no decidí, pues terminó o estuvo en un asilo por muchos años. Y en ese asilo yo no iba a visitarla, a pesar de que yo vivía aquí en Monterrey. Ella estaba aquí en un asilo en Monterrey. Entiendo, mi papá vivía lejos, estaba en Ciudad de México. También ellos siguieron moviéndose y yo me quedé aquí. Y pues no la veían tanto, pero yo no iba con mi abuela. Y yo la recordaba como a mi abuelita y ahí, o sea, ahí estaba ese cariño, ese amor de la infancia que ya de adulto, no sé, no entiendo por qué, yo no entendía incluso y hasta la fecha no sé qué pasó, que simplemente no iba a verla. Y, y en Escaleras está esta reflexión desde la perspectiva de un hijo con su madre, una mamá que ya tiene, también ya va para un camino, pues sí, de la tercera edad, ya de una adultez mayor, y el hijo decide ponerle un asilo, pero no porque de verdad sea lo más conveniente para la mamá, sino que pues simplemente es como, pues voy a quitarme este peso de encima, porque el personaje tiene un poco el síndrome de Peter Pan. Creo que yo también tengo un poco y que creo que es algo ahorita que digo, Peter Pan siendo una figura masculina, pero creo que pasa también con las mujeres que nomás nuestra generación no queremos crecer o queremos seguir aferrados un poquito a lo que nos hacían felices y no tanto la parte, no sé, laboral o algo por el estilo. Em, entonces sí, el personaje eso es lo que hace y, y sí, es una novela que prácticamente, no sé si todos, pero la gran mayoría de los lectores que me dicen que la han leído me dicen es que es una novela generacional. O sea, de verdad que nuestra generación está pasando por esto que pasa el personaje y, y que lloraron. O sea, dicen, no sé qué pasó ahí en las últimas páginas que me identifiqué con algo que con el sentimiento de, de culpa. Creo que es de culpa, examinar un poquito la culpa de por qué no le ponemos tanta importancia o la prioridad que merecen nuestros seres queridos que tengan más o menos esa edad. A veces queremos contar las grandes historias de viajes a lugares exóticos o ciencia ficción, ¿no? Pero creo que estas historias tan íntimas son las que más conectan con los lectores. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo empiezas a escribir algo? Sí, casi siempre empieza por un sentimiento, una sensación em, que puede ser una atmósfera. Por ejemplo, esta de Daltónico empezó con una escena, nada más, un hombre, un señor, Charlie, después en su casa, en la sala, viendo por una ventana, y en esta ventana ve la gran avenida de esa ciudad donde pasan los carros muy rápido. De fondo hay un documental de un pintor y él está ahí viendo por esa ventana. Y yo me pregunté, bueno, y la atmósfera está ahí, ¿no? Es como esa atmósfera de soledad. Y después la pregunta, ¿qué está esperando este personaje o quién es este personaje y por qué está ahí tan solitario? Porque ni siquiera es una soledad que yo creo que también, no sé si tú te identifiques con esto, pero a veces yo personalmente busco la soledad, me gusta estar solo y nada más pasar tiempo conmigo mismo. Ah, pero este personaje se sentía muy solo, que no encontraba su lugar en el mundo. Y entonces desde ahí partió y casi siempre son así unas imágenes, una atmósfera y de ahí surgen algunas otras ideas que ya son las que detonan el resto de la novela. También pues am, ahorita por ejemplo tengo pendientes 3 novelas, o sea que ya tengo bien pensadas y incluso estructuradas, pero que ya nada más falta escribirlas. Nada más. Nada más. Ah, bueno, pero es una parte importante. ¿Cómo abandonas el estudio de la ingeniería y dices, me voy a Chile a estudiar letras inglesas? Sí, pues em, creo que yo estaba estudiando ingeniería electrónica em, y me gustaba mucho la parte teórica, o sea, estar sentado con la libreta, haciendo el problema matemático, físico, químico, y eso me gustaba mucho. Ya la parte donde, cuando empezaron las clases más prácticas, donde teníamos que hacer algunos robots y
partecitas de unos satélites y cosas así, mi idea era esa en realidad. O sea, yo dije, yo voy a ser un diseñador de satélites, pero, pero no. Tuve una maestra que le agradezco muchísimo en el primer año de carrera, se llama Adriana Jiménez Reborio, que me enseñó a leer. O sea, yo ya leía y me gustaba leer, pero no sabía qué estaba leyendo en realidad. Y nos puso a leer a Carlos Fuentes y no solo nos hacía leerlo, sino que nos lo explicaba, no sé de qué manera, a partir del lenguaje, a partir de otras cosas, y además de su experiencia personal, con mucha pasión nos hablaba de la literatura, que yo empecé a darle a esa clase de relleno mucha importancia, porque sí, o sea, la veíamos como clase de relleno, pero llegó un momento en que ya para mí era la clase más importante del semestre. Y, y a partir de eso, no sé en qué momento dije, no, o sea, yo estoy haciéndolo, este no es mi camino en la vida. También de forma paralela entré a un taller de escritura y en ese taller también aprendí a escribir y digamos que junto esos dos factores se combinaron para que yo decidiera pues al menos abandonar la ingeniería y buscar un camino en las letras. ¿Y por qué Chile? Ya conocía Chile por el trabajo de mi papá, que había ido con él un par de veces y me encantó Santiago, me encantó la ciudad. Y yo pues estaba estudiando en el TEC, allá en Querétaro. No tenía beca, mis papás estaban haciendo un esfuerzo enorme para que yo pudiera terminar la carrera ahí. Y cuando dije, no, ya no quiero estudiar aquí, ¿qué quiero hacer? Bueno, quiero estudiar letras. ¿En dónde? Pues me encantaría irme a Chile, nada más así por novedoso, y me puse a investigar y vi que si mis papás me daban ese mismo dinero del TEC que pagaban la mensualidad, si con eso, si me daban eso, yo podía vivir en Chile todo, transporte, comida, universidad. Entonces les salía más barato a ellos yo vivir en Chile que en México, y pues por eso eh, aceptaron. Y aparte en la universidad, pues la Universidad Católica de Chile, que también pues es una universidad buenísima, casi siempre en los primeros 3 lugares en Latinoamérica. Y, y la carrera de letras inglesas coincidió que yo me puse a ver la malla curricular y había varias clases que sonaban espectaculares y dije, no, pues de aquí soy. Y ya, sí, todo fluyó muy bien. Sí, exacto. ¿Qué papel juegan los talleres de escritura? Aquí Morelia tiene muchos. Bueno, creo que antes tenía más. Yeah. Pero siguen habiendo, sobre todo muy generacionales, ¿no? Como que se juntan los de ciertas generaciones a compartir, a aprender, a llevar también a las nuevas personas que quieren escribir. ¿Qué papel han jugado en tu carrera? Porque no solo como joven escritor, sino también has promovido, ¿no? Este tipo de actividades. Sí, es clave lo que dices. O sea, cualquier persona que esté por allá afuera intentando o con la ilusión de hacer un camino en la escritura, los talleres son importantísimos. Esa retroalimentación honesta, directa. Hay talleres buenos y hay talleres malos. También me han tocado a mí algunos talleres que nada más la gente se felicita, así como que, qué bonito tu texto. Esos talleres no sirven para nada, al menos en mi experiencia. Los buenos talleres son donde te dicen de forma constructiva cómo mejorar. Y sí, o sea, mira, esto lo podría hacer mejor, esto no funciona por esta razón. Y a mí me gustan mucho los talleres donde tú como escritor que presentas un texto no puedes refutar lo que te acaban de decir. Simplemente, ¿sabes qué? Voy a aceptar toda la metralla y pues lo que me sirva, muy bien. Lo que no, lo voy a desechar. Pero sí, o sea, escribir y presentarle textos a amistades o a familiares, siento que no funciona porque el objetivo es motivar y también está bonito, pero no aprendes mucho en esas situaciones. En mi caso, sí, en un taller con Alejandra Costamagna en Chile, siento que ahí aprendí muchísimo. Todos, justamente había esta dinámica muy bonita de llevabas tu texto, lo leías y tú no podías comentar absolutamente nada. También aquí en México, en Querétaro, con Ricardo García Mainou, un escritor de queretano, fue muy parecido y
Y sí, o sea, siento que eso cambió mi rumbo por la escritura, porque me mandaron por un buen camino y me hicieron que yo reflexionara, yo tomara las mejores decisiones para mis textos. Y sin esos talleres yo no estaría aquí. Creo que eso también es bien importante porque ahora que hablas de generaciones, yo también tengo el placer de convivir con gente que está en formación, con universitarios, y a veces como que no reciben también las críticas, ¿no? Como que se justifican, ¿no? Como que buscamos los pretextos para decir, es que no lo hice tan mal, ¿no? Entonces también hay que aprender a recibir esa Sí. crítica. Sí, que definitivamente puede lastimar el autoestima, el ego cuando te dicen ese tipo de cosas, pero es parte del crecimiento y de aceptar que, em, por ejemplo, yo ahorita, o sea, la verdad es que no leo las críticas y en páginas de internet veo que de repente ahí que hay resúmenes, digo, perdón, reseñas, Ujú. y digo, qué bueno que hay una reseña ahí, pero, Sí. pero no la quiero leer. Am, pero, am, no sé, al menos está la satisfacción de que, bueno, esa es una reseña de un libro que ya fue premiado o algo por el estilo. Y en ese sentido, pues entiendo la reseña o la crítica y ya no me importa tanto lo que se diga, pero soy muy consciente de la dificultad y de la valentía que implica en un taller presentar un texto. Entonces, sí, o sea, todos mis aplausos y el cariño a todas las personas que se están aventando a lanzar ahí sus textos a la crítica. Claro, claro. Carlos, pues tenemos que ir a otra pausa, pero estamos en la fogata, quédese con nosotros porque regresando quiero que ahora sí nos platiques de tu trayecto profesional, ¿no? Desde que ya dijiste, bueno, esto va en serio, soy escritor Ujú. y bueno, a esto me quiero dedicar, pero después Excelente. de la pausa. Regresamos a la fogata en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias por seguir con nosotros en La Fogata, platicando sobre literatura y un poquito sobre la vida de Carlos Calles, quien, bueno, recientemente recibió un premio muy importante, pero es el resultado de una trayectoria de mucho trabajo, porque así como en el deporte, creo que en la literatura, en la escritura, pues también se requiere mucha disciplina. Claro, sí, lo que se ve es el premio, pero todo lo que estuvo detrás, eso, todas las mañanas, porque a mí me gusta escribir a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, de sábado, domingo, y ya estoy ahí escribiendo, eso no se ve. Pero sí, como dices, es de dedicación y de disciplina, sobre todo, 20 años ya escribiendo prácticamente. ¿En qué momento te diste cuenta, me voy a dedicar a esto? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, creo que la primera vez, primera, fue con la primera publicación, porque antes ya estaba el deseo y el ánimo, pero la primera publicación fue a partir de un concurso que se hizo ahí en la Universidad Católica de Chile, y era un concurso de cuento y participé y ya ni me acuerdo si gané el tercer lugar o nada más una mención honorífica, pero salió el libro impreso. Y ese momento de tener por primera vez el libro y buscar ahí donde está tu nombre, pues es irreemplazable, es un momento clave. Y también después con otra editorial ahí en Chile que se llama, todavía sigue hasta la fecha, Mago Editores o Editorial Mago. También con ellos en un concurso participé y también me seleccionaron para que mi cuento quedó seleccionado para que fuera parte de una antología. Se llama Forestal 22 y luego se hizo la presentación en la Feria de Santiago y en ese momento, o sea, todos esos momentos de la universidad donde yo decía, bueno, yo quiero escribir y había otros compañeros que también querían escribir, pero que ellos no estaban publicando y yo sí, y era como, o sea, parece que sí, o sea, sí sirvo para esto, Algo hay. porque todos, creo que todos teníamos la intención y varios de ellos sí continuaron y han publicado en buenas editoriales y todo muy bien. Pocos, la verdad, o sea, es un camino bien difícil y donde pues sí hay es como un embudo y pasan bien poquitos. Em,
Pero creo que fue ahí, en esos pequeños como momentos donde alguien me hacía un golpecito en la espalda de que sí lo estás haciendo bien, vas por buen camino, sobre todo en Chile, creo, en esos años que fueron que dije, bueno, parece que sí, me puedo dedicar a esto, que la verdad es que pues aquí en México es difícil vivir nada más de escribir. Yo creo que deben ser contadas las personas que viven nada más de la escritura, pero al menos estando en la docencia puedo compartir el tiempo entre escribir con dar clases, que son clases de literatura y de español, y, y creo que todo ha sido formativo también, o sea, aunque en particular así con la escuela donde doy clases no es como el trampolín para yo hacer algo de la escritura necesariamente, porque sí ha habido oportunidades. em, Se puede combinar bastante bien. Otra cosa es que yo en particular siempre digo, ¿a qué te dedicas? Y digo, soy escritor. Y esa es mi principal actividad, digamos, al menos en mi mente, aunque quizá no en tiempo dedicado, pero siento que sí como si fuera mi hobby es dar clases y luego mi trabajo de verdad es ser escritor. Eso es muy importante porque también te pueden comer las horas de clase, ¿no? O a lo mejor aspirar, no sé, a un puesto de directivo y ahí se acaba esa prioridad que tendrías. Exacto, sí. De hecho, en algún momento ya tengo un puesto de planta, buscando la estabilidad un poco de laboral, pensando en mi hijo y demás. Que difícilmente se logra, ¿no? En la Exacto, escritura. sí. Pero antes también ya lo había tenido ese sin hijos y sin compromisos, creo que incluso sin matrimonio, no estoy seguro, no me acuerdo de los años, pero renuncié al puesto de planta porque ya no estoy escribiendo, o sea, es de verdad que me está consumiendo mi tiempo, la docencia y todas las demás cosas que me aventaba ahí mi jefa en ese momento para trabajar. Y claro, o sea, tuve que darle prioridad a la escritura. Claro. Hablabas de que en México puede ser complicado también moverse en este mundo porque, bueno, tenemos unos nombres ya muy bien posicionados, ¿no? Que a lo mejor las editoriales prefieren ya directamente publicarlos porque saben que se van a vender. Ujú. Pero ¿cómo ha sido para ti abrirte paso? ¿Han ayudado los premios? ¿Cómo es ese mundo de los Sí, escritores? sí, es una excelente pregunta y tengo mi respuesta a esa pregunta. Cuando también escritores jóvenes me la hacen así, ¿cómo puedo publicar? Tal vez mi respuesta no es la mejor porque de verdad que he tenido demasiada suerte en los concursos. Yo he publicado muchos de mis libros, tengo 5 libros publicados a través de concursos. Em, que sé que no es lo normal, o sea, prácticamente al 50% de los concursos en los que he participado he ganado y el premio ha sido la publicación o algo por el estilo. Y entonces no he participado en tantos concursos, pero, pero gano y eso está pues muy bien para mí, pero después cuando tengo que explicar un poquito cómo llegar a la publicación, no estoy tan seguro porque bueno, ha sido el camino que me ha tocado a mí. Pero, por ejemplo, tengo 3 novelas juveniles y la primera sí llegó a través de un concurso y las otras fueron con la misma editorial, que gracias a que le fue muy bien en ventas y digamos que también en temática y demás les gustó mucho la editorial, me pidieron, en el caso de La ilusión del caos, que es la primera novela juvenil que me publicó Editorial EDB, me pidieron La ilusión del cambio, que es la secuela. Y años después, cuando tenía ya otra novela juvenil, también me acerqué con EDB y les dije, bueno, tengo esta novela, ¿qué opinan? Em, pero ha estado bien difícil con la pandemia. Pues muchas editoriales cerraron y otras que publicaban, no sé, 50 libros, las grandes, o que publicaban 20 libros, pues tuvieron que reducir el número de libros publicados a la mitad prácticamente, que era el caso de EDB, por ejemplo. Y me dieron espacio ahí para publicar Galileo Kun, Señales de los Últimos Días, que fue una novela que salió ahora en febrero de este año y
Pues sí, o sea, es complicadísimo ahorita, la verdad. Lo bueno es que para 2024 otra vez el mercado crece, ya con la apertura de las librerías y que ya no tenemos que estar usando cubrebocas en todos lados. Entonces, sí, el mercado editorial mexicano, por lo que me han dicho, sí está creciendo ahora, después de la pandemia. Y, pero aún así, digo, en general, el resumen es que la publicación pues sigue siendo bastante complicada. Y bien importante tener en cuenta al lector, ¿no? Porque a veces queremos darles a los jóvenes, incluso hasta a los niños, como las grandes obras, los clásicos, el Cervantes, el Principito, y a lo mejor no es tanto para eso, ¿no? A lo mejor pueden lograr una mayor vinculación con otro tipo de lecturas. Sí, exactamente. Y ahorita lo estoy viviendo con mi hijo, desde que nació, desde el primer día prácticamente, ya le estábamos leyendo cada noche unas cuantas páginas y pues es más que nada seguir aceptando que él ya está desarrollando sus propios gustos, como dices, o sea, creo que él no tiene ningún clásico, no le he leído ninguno de los clásicos, pero él ya está generando su propia identidad como lector y sobre todo le gustan libros de ciencia, pero pues bueno, o sea, si eso es lo que le está gustando, excelente, o sea, planetas, el sistema solar, física cuántica, que también le está gustando, así estos libros muy especializados, pero hay algunos que están, digamos, simplificados también para el público infantil. Y excelente, o sea, es lo que te gusta, bueno, pues vamos a apoyarlo y qué padre. Y llegará quizá algún día en que lea El Quijote o, o algún otro autor así de estos clásicos que yo disfruto mucho. Pero bueno, que él haga su propio camino como lector. Pero sí, esto de estar quizá presionándolo para que lea ciertos libros, pues al final va a ser contraproducente seguramente. Hablabas de que a veces te gusta aislarte un poco, ¿no? O buscar la soledad, porque creo que también tiene que ver con que estamos en un mundo lleno de estímulos y de que el celular nos tiene todo el tiempo conectados, ¿no? Ujú. O la ansiedad de escuchar que ya llegó una notificación y quién será y qué nos estarán diciendo. Claro. ¿La lectura ayuda a eso? ¿Ayuda quizás a dejar el mundo sobreestimulante que tenemos en la actualidad? Ujú. Sí, me imagino que para ti también debe ser esa experiencia de tienes el libro, lo estás leyendo y, y te aíslas incluso entre la multitud y eso es bien valioso. Al menos para mí yo también lo valoro mucho y sé que otras personas también. Y, y desafortunadamente a veces es como, está leyendo, bueno, no importa, no está haciendo nada, déjame, lo interrumpo y a ver qué, le pido tal cosa o qué sé yo. Pero sí, o sea, incluso en reuniones sociales, o sea, ya te cansaste de estar ahí, qué sé yo, bueno, sacas incluso en el celular el app y te pones a leer ahí o el audiolibro, qué sé yo. Y, y sí, es bien valioso también para reconectar con tu interior, buscar casi como si fuera una meditación. Hasta siento que debe cambiar la respiración, la atención que le pones a tu cuerpo, la, eh, el poder separarte del estrés, de lo cotidiano. No tengo así los datos y ni las cifras ni nada, pero sí es una experiencia que yo creo es universal. Quienes nos gusta la lectura, pues sí, y no solo aislarse, sino conectar de otra manera con otros mundos, con otras épocas, otras culturas y a la larga, quizá, ojalá, desarrollar también empatía y otras cuestiones. Claro, muchas virtudes que tiene la lectura, no necesariamente para ser escritor, ¿no? Aunque los escritores obviamente tienen mucho que leer. ¿Tu esposa también tiene que ver algo con la literatura? Es, ¿Comparten el gusto? sí, a ella también le encanta leer, sí, sí lee bastante y de hecho ella es mi primera lectora, entonces es lo que más me gusta de que le guste la literatura porque termino el texto y se lo paso y es la primera en decirme si sí funciona o no y decir, incluso para finales de novelas que siento que no terminan
de conectar o que no tienen ese impacto suficiente que yo estoy buscando, sus ideas, su retroalimentación es bastante valiosa. Y sí, quizá leemos textos muy distintos, pero creo que entre lectores hay cierta comunión muy bonita que siempre sucede, no importa en cualquier lugar. Incluso ahorita que mencionabas la Feria del Libro aquí de Morelia, nada más estar ahí y estar entre las personas. A mí no me gustan las multitudes, pero estar ahí entre personas que sé que están buscando libros y que escucho que preguntan por X o Y libro, ya es como, qué bonitos estos, estamos aquí compartiendo esto tan difícil a veces de describir, pero que es una comunidad global de lectura, Claro. está muy bonito. Es interesante hasta ver cómo se aproxima la gente, ¿no? A los, a los libros, cómo los examinas, por dónde empiezas, por la portada, por la parte de atrás. Ujú. Y si te llama la atención o no, ¿no? Es interesante recorrer este tipo de eventos como la Feria del Libro. Y bueno, estamos acercándonos casi al final de esta fogata. Tenemos que hacer una nueva pausa. Pero regresando, quiero que me platiques, pues tu esposa tendrá mucho trabajo, porque dices que tienes 3 novelas en el tintero ahí listas para ser escritas. Entonces me gustaría que nos platicaras de eso, proyectos que tienes Muy bien. y bueno, consejos para los escritores que les gustaría, ¿no? Un día ya nos has dado algunos para los que les gustaría publicar, pero más importante que publicar creo que es esta capacidad de desarrollar las historias y conexiones a través del texto. Vamos a una pausa y regresamos. Está usted en La Fogata, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos platicando con Carlos Calles Guerra. Él es ganador del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero y por eso visita Morelia y estamos muy contentos que esté con nosotros en esta fogata. Y yo quiero que me platiques, Carlos, nos dijiste que tienes 3 proyectos en puerta. Compártenos un poquito de qué van estos proyectos. Sí, muy bien, claro. El primero tiene que ver, es una novela juvenil. Una novela juvenil un poco... También te atacan a ti. sí. Una novela juvenil sobre mi experiencia como estudiante de intercambio en Estados Unidos. Yo viví un año en Michigan siendo estudiante de intercambio y ya la tengo estructurada, más o menos tengo esa atmósfera que te contaba al principio. Aún así, siento que va a ser un ejercicio bien interesante regresar a esos años, hace 25 años, de cómo era yo, cuáles eran mis miedos, mis expectativas, mis sueños incluso. Y creo que hay ahí una novela de formación, un Bildungsroman, este término para describir las novelas de crecimiento, alguien que inicia en cierto punto, casi siempre adolescentes, y que terminan en un punto muy diferente después de haber vivido algo muy fuerte. Y creo que hay algo por ahí, que ese es el proyecto que creo que está en puerta, lo que sigue, que voy a escribir. También tengo otro proyecto que es una especie de reflexión ensayística, no ficción, pero literaria, sobre la paternidad, de qué significa ser papá no sé si en el siglo XXI, siento como si eso fuera así, como si estuviera empezando apenas, pero sí, más o menos, o sea, a mi edad, a los 40 años, ¿qué implica ser papá? Y compartir mi experiencia, pero a manera literaria, no a manera de receta, ni dar consejos, ni nada por el estilo, sino de generar esta conciencia de lo que implica ser papá, las expectativas también del mundo, luchar contra los estereotipos del papá ausente, del papá violento, del papá que no sabe amar a un hijo. De eso hay mucho en la literatura mexicana. Sí, sí, claro. Am, em, y de alguna manera, pues llevarlo a un punto en el que
la experiencia se convierta en un testimonio de cómo poder llevar una paternidad más saludable en general. Creo que ese es el objetivo. Una paternidad saludable, em, moderna, no sé cómo más describirla, ¿no? Pero creo que ya estamos en un punto de inflexión en el que también los papás tenemos que ser parte de la conversación de los hijos para generar estas personas que son nuestro futuro en el contexto de esta tierra del planeta que está sufriendo tanto y que quién sabe qué le estamos dejando a estas generaciones que vienen, que ya son mucho más conscientes que nosotros sobre el futuro y de cómo va a ser el planeta que les va a tocar vivir. Y es nada más esa intención que tengo y pues a ver qué sale. Todavía no estoy tan seguro. Nunca he escrito algo parecido, pero ya lo tengo más o menos estructurado. En la actualidad, ¿qué te da miedo? Ah, me da miedo justamente eso, el futuro para mi hijo. Hace una semana, malamente, gracias a mi esposa que me corrigió, yo le dije a mi hijo, no tengas más hijos. O sea, quién sabe que él quizá no entiende, seguramente a los 4 años y medio. Le dije, no es una buena idea que tengas hijos porque quién sabe cómo va a estar el planeta en no sé, en 20 años o qué sé yo. Y mi esposa me dijo, muy bien, oye, no le digas eso, o sea, que él decida, que él vea su propio camino, ¿no? Al menos es mi perspectiva, que hay muchos papás, hay muchas mamás, o sea, es necesario algún tipo de reflexión, por no decir un control, porque eso ya sería meterse en problemas de derechos humanos o qué sé yo, o sea, pero sí hay que empezar a cuestionarnos sobre la maternidad, la paternidad, o sea, es bien un tema bien complejo en el contexto del planeta y como especie, o sea, a nivel global. Y creo que eso es lo que ahorita me interesa mucho explorar a través de la literatura y en mi vida diaria también. ¿Qué te da esperanza? Me da esperanza sí ver esa nueva y bien interesante conciencia social que tienen las nuevas generaciones en cuestiones sí de ecología y de innovación para innovación verde, digamos, en cuestión del cambio climático, en cuestiones de equidad de género, en cuestiones de economía y de la brecha social entre los ricos y los pobres y de cómo podemos hacer eso em, para que más personas tengan vidas dignas, no vidas promedio, sino vidas que de verdad sientan que sean satisfactorias y plenas. Em, y se ve mucho, ahorita lo veo yo en mis estudiantes, soy maestro de prepa, entonces personas de 15, 16 años que me enseñan mucho sobre eso, esas reflexiones que tienen de cómo van creciendo en un mundo muy diferente al que yo crecí y, y que aprecio muchísimo estar en este contexto y viendo este cambio, que ojalá sea el cambio definitivo, que, que arregle ahora todos los problemas que nosotros heredamos y que hemos estado también promoviendo, perpetuando, desafortunadamente, con nuestro estilo de vida. ¿Qué trabajas tú con esos estudiantes? Como dices, ¿no? Nos enseñan mucho porque traen otro esquema de pensamiento, otra forma de ver las cosas que para nosotros eran lo normal. Cuando estás en clases, que para los que no toman clases contigo, ¿qué te gustaría que quedara en esa generación respecto a lo que tú haces, ¿no? Que es a través de la literatura. ¿Cuál sería tu misión ahí? Claro, pues definitivamente yo veo a la literatura como un punto de partida para cuestionar, para ser más críticos en cuanto a las cosas que hacemos y vivimos todos los días. Entonces, si las personas leen, estoy pensando, suena bien cliché decirlo, pero es que sí, o sea, ahí está todo prácticamente y simplificándolo, pues sí, o sea, ahí está todo. Ahí están esas formas de que nos pueden ayudar a pensar críticamente para tomar medidas y pensar en soluciones para estos problemas globales y locales
que estamos enfrentando ahora. Carlos, pues yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, que hayas aceptado venir a La Fogata y platicar con el público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Déjame decirte que encendemos esta fogata cuando consideramos que hay una persona que está abonando a hacer una sociedad más justa, más digna y mejor para México y por lo tanto pues para el planeta. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Pues brindemos. Brindemos. Salud, muchísimas felicidades. Salud, y que haya gracias. muchas historias más. Gracias. Ahí está, muy michoacano. Gracias a usted por habernos acompañado, deseando que tenga una excelente noche y por supuesto acuérdese que también puede ver este programa, repetirlo cuantas veces quiera en las redes sociales del Sistema, en Facebook y también en YouTube, donde nos encuentra como Sistema Michoacano. Gracias, hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó